¿Estás listo? ¿Podrás sintonizar los 60 minutos más escalofriantes de la radio? Si tu respuesta es afirmativa, bienvenido a Cuando el silencio habla. Hola, me llamo Anita, tengo 3 años y estoy muerta, estoy detrás de ti. Comenzamos. Amigos que nos escuchan a través de Latina 107.1 FM, muy buenas noches tengan todos ustedes, un placer saludarlos, de nueva cuenta compartiendo los micrófonos con ustedes en una emisión más de su programa Cuando el Silencio Habla, transmitiendo completamente en vivo desde la zona centro de Tampico, en la calle Colón 207 Norte en el edificio Azteca, como siempre bien acompañado de Isis. Isis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando ya, que están preparados para una historia más de situaciones paranormales, de sucesos extraños, de sombras que caminan cerca de ti, de figuras que no entiendes o no comprendes, de dibujos que se llegan a presentar en papel, en árboles, en hojas, en muchas cosas. Por lo tanto, es un programa que trae historias que esta ocasión, Pedro, es una historia verídica que creo que va a ser bastante impactante porque nadie se imagina que esto suceda. Vamos a hablar de las mujeres elegidas para ser esposas de Satanás. No solamente encierra lo que son las mujeres elegidas, sino los hombres, niños, ancianos que pertenecen a las sectas satánicas con la finalidad de elegir a la gran sacerdotisa, que en este caso que sería la esposa de Satanás. Tengo la historia de un jovencito de 17 años que él platica que él se llama Wilson Fernando López, de 17 años, vivía con sus padres en un barrio de Colombia. Fíjate que él comenta que él tenía una personalidad muy tímida que le impidió por mucho tiempo acercarse a otras personas. Cambió su forma de relacionarse el día que una tal Ana apareció en su vida y él quedó totalmente prendado y ciego porque era una hermosa joven de ojos verdes claros, bellísima, con un rostro de inocencia casi angelical. Ella lo invita a una fiesta, llegan a esa fiesta y en el momento de entrar estaba todo como que muy oscuro. Él comenta que caminó entre ella a un lugar donde había otros muchachos que se colocaron una sotana un tanto oscura. Temeroso, no le solté la mano y también me vistieron con esa sotana. De una forma ingenua, él advierte que pensó que esa vestimenta correspondía tal vez a algo como un disfraz de la fiesta. Empezó a darse cuenta y su rostro empezó a cambiar cuando un hombre del grupo hablaba en un lenguaje extraño y que todos los que estaban ahí hablaban exactamente igual, mientras, un tanto asustado, permaneció callado. Luego noté que en el centro de la mesa que rodeaban estaba graficada una tabla ouija con sangre
que más adelante supe que era sangre humana. Las manillas de la tabla comenzaron de pronto a girar, al contrario de las manecillas del reloj. Esto hizo visible, él hizo visible su incomodidad, pues nunca había practicado ningún tipo de rito. Los vasos de agua que estaban en la mesa comenzaron a levitar y unos cuantos centímetros. Y lo mismo pasó con las velas. En cuestión de segundos entró en pánico y quiso huir, pero una voz a su espalda le dijo: si huyes, te mato. Así es como él se integró en una secta satánica llamada Los 12 del Zodíaco. Incluso pueden buscar esto en internet y se encuentra esta secta que todavía existe. Y él se tuvo que comprometer en cuerpo y alma. Dice este joven que le comentaron que estaban esperándolo desde hacía mucho tiempo, pues completaría el círculo perfecto de la estrella de 12 puntas, a la también llamada estrella de Satán. Él era el número 12. Él habla de que hubo muchos escabrosos detalles que incluso querían que cada uno de ellos tuviera su propia agrupación. Me obligaron a sacrificar un gato negro, le clavé el puñal, tomé su sangre, me comí su corazón, porque era un acto en donde yo me entregaba de alguna forma al 90% mi alma al Satanás, en este caso al demonio. Solamente me faltaba el sacrificio humano. Mis compañeras me instaban a hacerlo porque ya dominaba todos los ritos. Ellos querían que yo fuera su líder. Claro, pero también tenía que montar mi morada de 12 discípulos para continuar la obra de Satanás. Recuerda que en una de las noches vio el sacrificio de un niño. Dice que le dio tanta pena ver cómo un sacerdote negro colgó al niño, lo abrió con una daga, le sacó su corazón y se lo comió. Las descripciones coinciden mucho con temas que se vieron en los periódicos. Dice que estuvo atrapado casi 3 años en esta secta. Después le recomendaron que se confesara una persona, porque él iba a la iglesia, él tenía que ir a la iglesia, lo obligaban a ir a la iglesia, a que él acudiera como monaguillo o que estuviera en el coro, porque ellos tenían que aparentar que eran personas normales, aunque fueran adoradores de Satanás. Ellos tenían que fingir que eran personas buenas ante la sociedad. Con esta historia que nos ayuda a irnos introduciendo poco a poco al tema que vamos a estar abordando esta noche, pues surgen una serie de preguntas. ¿Cómo nos eligen para formar parte de estas sectas? ¿Qué características ven en ciertas personas para formar parte de la misma? ¿Nos podemos retirar? ¿Nos podemos salir de alguna secta? ¿Alguna pregunta que usted tenga? Puede marcar la línea telefónica directa aquí en cabina, 212-9912, repetimos, 212-9912, vía WhatsApp, mande su mensaje al 833-343-0175, 343-0175. Ha llegado el momento de hacer nuestra primer pausa comercial y regresamos. Esto es Cuando el Silencio Habla. Historias, mitos, leyendas y el por qué sucede. Después de esta breve pausa comercial, Cuando el Silencio Habla. El miedo, el suspenso continúa. Estás en Cuando el Silencio Habla. Continuamos.
Regresamos siendo las 10 de la noche con 12 minutos en su programa Cuando el Silencio Habla. Línea telefónica directa en cabina 212-9912, vía WhatsApp mensajes al 833-343-0175. Y seguimos, Isis, con esta parte de estas historias que estás compartiendo con nosotros esta noche y que quizá las escuchamos y parece como si nos contaras una película, ¿no? Que a lo mejor es algo que decimos, no, eso no puede existir, eso únicamente pasa en las películas o en algo ficticio, pero es parte de una realidad que estamos muy alejados y no creemos muchas veces. Claro, por supuesto. Y mira, Pedro, yo que viví en carne propia lo que es la iniciación en una secta satánica, te das cuenta de la magnitud de lo que eso representa, del compromiso que te estás echando hacia un ser maligno, escuchar cómo le claman, escuchar cómo blasfeman en contra de Dios y que dicen que lo único y poderoso es Satanás y que Dios no existe. Mira, se me pone la piel chinita. Estar en ese momento, pero es como revivir esos instantes en donde tú dices, Dios mío, te pido perdón por lo que mis oídos están escuchando, con el temor de lo que estás viendo, pero con la confianza de que Él te protege. Y fíjate que este muchacho comenta que él tenía permanentes conflictos interiores. Incluso él se escuchaba voces que decían, mátate, te vamos a matar, sacrifícate, porque él estaba desesperado y temeroso. La parte, digamos, sensible de él le decía que lo que estaba viviendo, el satanismo, el ver cómo sacrifican a los niños, ver cómo sacrifican a las personas no era bueno, el sacrificar animales, pero sobre todo el estar viviendo eso y el deseo de salirse. Pero como ellos los obligaban a ir a la iglesia, fíjate que él dice que su última batalla fue que él estaba en un grupo de oración, que obviamente los satánicos sabían que él estaba en un grupo de oración porque lo obligaban a ir para aparentar que todo estaba bien. Y dice que entre lo que él empezó a vivir, él pide perdón, en este caso, a Dios, y le pide la ayuda para salirse de la secta. Cuando en ese momento él está acongojado pidiéndole a Dios con el apoyo de sus compañeros, se acerca el sacerdote que estuvo presente en su iniciación y le dice que va por él, así, enfrente de todos. Cuando él sintió eso, empezó a caminar y justo en el momento en que estaba caminando, dice que empezó a escuchar una voz detrás de él, débil, que se fue haciendo más fuerte, que empezó a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, y empezó la letanía. Dice, yo sentí detrás de mí una mano blanca, hermosa, luminosa, portando un rosario que enrolló al sacerdote negro. Y en ese momento el sacerdote negro se dio la vuelta y salió. Dice que ya lleva 10 años fuera de la secta satánica, que siempre teme al acecho porque él vivió la parte maligna. Digamos que se supone que él lo estaban vigilando de mucho tiempo atrás. Sin embargo, él buscó la manera de salirse, y que creo yo que en este caso, Pedro, él no tenía la convicción de lo que estaba haciendo. Él no quería estar en esa secta satánica. No es fácil, Pedro, cuando uno está ahí, en ese momento, que uno ha visto muchas cosas, pero ver realmente cómo agarran a un cabrito y enfrente de todos lo degollan, y que la sangre se la van pasando entre las personas ahí reunidas. Qué impresionante debe ser. Y que la gente que ves a la danzante, a la mujer danzante que te he comentado en otras ocasiones, bailándole seductoramente a Satanás, porque él está dando el poder y el éxito que ella busca o que ella necesita. Entonces es muy dramático en realidad darte cuenta que esto sucede. Y fíjate, la historia que te voy a comentar
que es algo bastante dramático, es de una mujer que su papá y su mamá tenían muchos problemas de casados, golpes, violencia, maltrato de muchas maneras. La mujer se embaraza y en el momento del parto tenía una enfermera, de esas enfermeras que tú las ves con cara angelical, que dices, esta mujer es buena, esta mujer me va a ayudar. Y cuando ella tiene a su hija, en el momento del nacimiento le dice que si le regala sangre de la hija, que al regalarle sangre de la hija, ella se va a encargar que nunca más vuelva a padecer económicamente, ni siquiera el maltrato de su esposo. Ella no se le hace raro y dice, pues tómale la sangre a mi hija. Que es bastante raro, normalmente es bastante raro que nadie diga, te pide eso. Exactamente, pero pensando en la ignorancia, en la desesperación, claro, esta mujer accede a darle la sangre de su hija. Más de esta historia después de esta breve pausa comercial. Mensajes vía WhatsApp al 833-343-0175. Estás escuchando Cuando el Silencio Habla. Historias, mitos, leyendas y el por qué sucede. Después de esta breve pausa comercial, Cuando el Silencio Habla. El miedo, el suspenso continúa. Estás en Cuando el Silencio Habla. Continuamos. Regresamos las 10 de la noche, 22 minutos. Retomamos esta historia, Isis, de esta mujer que esta enfermera le pide sangre de su hija, pues prácticamente recién nacida. Así es. Y ella accede. ¿Qué pasa después? Dice que después de eso, la enfermera empieza a estar muy pendiente de ella desde pequeña. Fuera del hospital. Fuera del hospital, muy pendiente, como la tía que siempre está ahí no cuando la necesita. Así es. Vamos a aclarar. Sí, no la tía Jordana. Esas tías que cuando necesitas algo están ahí y no la veían como algo extraño. Como un familiar. Era una especie de familiar. Pero esta mujer, déjame y te cuento, que la sangre se la llevó a una sacerdotisa. Ajá. Porque esta mujer era una bruja. Hay 14 brujas alrededor de Satanás. Está la gran sacerdotisa y están 14 brujas que son las que en determinado momento traen a las víctimas hacia Satanás. Le entrega la sangre a la sacerdotisa para que la sacerdotisa tenga más poder porque era un recién nacido. Pero al mismo tiempo está regalándole la sangre a Satanás para su futura mujer. Curiosamente, esta niña nace con un tipo de don que yo creo, porque no lo explica ella, yo creo que eso básicamente es por lo cual te buscan, porque hay un don en ti que les interesa. Dice la niña que ella cuando era niña tenía ciertas tendencias a todo lo que era la magia. Por lo tanto, cuando fue creciendo, ya en la edad, debió de haber sido secundaria, un compañerito la ofende, burlándose de ella, y ella dice que se para inmediatamente, se va sobre de él y empieza a golpearlo y a golpearlo y a golpearlo, que se la tienen que retirar al muchacho. El muchacho queda tendido en el piso con la mandíbula rota, con costillas rotas, brazos rotos, y no se explicaban cómo esa niña tuviera tanta fuerza.
ella tampoco se explicaba cómo tenía tanta fuerza. Ella se hace de una amiga que ella comenta que era su única amiga, y resulta que esta amiga la invita a una campamento, no, es una de la iglesia, ¿cómo se les llama cuando Retiros. A un retiro espiritual, pero que este retiro, lo interesante que tenía es que iban a hablar sobre magia. Es decir, personas que leían cartas, personas que eran brujos, curanderos, chamanes, y le pareció a ella muy interesante todo esto. Se divirtió mucho, la pasaron muy bien, estaban en una como hacienda, y cuando termina el día, los días, se ponen muy contentas porque ya van de regreso y le dicen: tú, junto con otras mujeres, no podrán irse de aquí. La sacerdotisa habla con ella, la muchacha se pone muy alebrestada y le dice que la insulta, le dice: perra, no voy a quedarme aquí, ¿por qué me voy a quedar? Y una persona detrás de ella le agarra el brazo, se lo tuerce y la empiezan a golpear. Dice que uno de los golpes le dio en la sien, que ella perdió el conocimiento. Despierta en una especie de calabozo. Ella refiere que era de 1 metro por 1 metro. Dice: pasé 24 horas ahí, que fueron las más largas de mi vida. Esas 24 horas fueron las más nefastas que he podido vivir, experimentar. Después la sacan y le dicen: tu función va a ser una preparación, porque has sido la elegida del gran señor. Ella no comprendía a qué se refería con la elegida del gran señor. Dice que fueron 3 años en donde ella la estaban preparando, pero ella iba a las reuniones satánicas. Dice, había aproximadamente en cada reunión 1000 personas, entre ellos políticos, de la iglesia, comerciantes, maestros, gente que tú los veías y que eran personas que normales, preparadas, importantes. Exactamente. Hasta que llegó su momento. Dice que las mujeres que eran iniciadas tenían que ir completamente desnudas. Las mujeres que eran que ya tenían iniciación iban solamente con el dorso desnudo, pero lo que sí había eran muchas mujeres embarazadas, porque se supone que necesitaban niños para los sacrificios, pero niños que no tuvieran huella de haber existido. Por lo tanto, las brujas conseguían a las mujeres, se las llevaban ahí, las embarazaban para poder utilizar esos productos. Se supone que si los niños, o sea, si el parto era antes de las 5 de la mañana, entonces, después de las 5 de la mañana, entonces tenían que matar a la mamá y al producto. Y hacían un sacrificio doble. Si era antes. Después de las 5. Después de las 5. Mataban al producto y a la mamá. Y a la mamá. Si era antes de las 5, solamente mataban el producto. Era el sacrificio del niño. Dice, ella tenía que estar presente. Veía cómo a las mujeres las violaban, ¿sí? Las ponían en las como camas en medio. Y todos veían, normalmente cuando iban a sacrificar a los niños que no eran fetos, a los niños más grandecitos, ya de 4 años, los ponían en cruces que eran cruces invertidas. Y ahí veían cómo abrían al niño, sacaban el corazón y se lo comían. Impresionante lo que estamos escuchando. Hemos llegado a la mitad de este programa. Hacemos una pausa y regresamos con más a través de Latina 107.1 FM. Historias, mitos, leyendas y el por qué sucede.
después de esta breve pausa comercial. Cuando el silencio habla. El miedo, el suspenso continúan. Estás en Cuando el silencio habla. Continuamos. De la noche, 33 minutos. Gracias por seguir a través de Latina 107.1 FM, como cada noche de miércoles en este tu programa Cuando el silencio habla. Y seguimos con estas historias que son dignas para una película. Síguenos platicando de todo esto. Ella habla de que para ella fue muy impactante ver los sacrificios de niños. Aunque ella ya había visto muchas situaciones, ya había visto muchas cosas, es muy impactante ver, porque aparte la mamá del niño lleva al niño al sacrificio, porque ella está convencida. Ella está consciente de lo que está haciendo. Ella está consciente, es decir, que ella ha alimentado a ese niño durante 4 años, porque sabe que en un momento el gran Señor, como ellos lo refieren, le va a pedir el sacrificio de su hijo. Y está de acuerdo. Habla esta mujer que ahí en el lugar no solamente está la gente que somos mortales, está infestado de demonios. Y ella refiere que nosotros muchas veces nos pensamos que los demonios son monstruos. Ella dice, no son monstruos. Cuando ella la estaban preparando, a ella le pusieron un demonio que es el demonio que la custodia, es decir, el demonio que la va a cuidar para que llegue a su tiempo, porque ella llevaba una doble vida. Ella estaba en la secta, en una preparación, pero ya le permitían salir y la ponían a competir con otras brujas, porque entre más compitiera, robaba el demonio de la otra bruja para hacerse más fuerte. Ella dice que fue violada brutalmente por los demonios. Dice, cuando tú estás con ellos, pareciera que son humanos, pero la agresión que vives con ellos es brutal. Terminas con mordeduras extremas, con golpes en el cuerpo, no puedes caminar de lo lastimada que estás, porque aparte la brutalidad con la que eres objeto en ese momento es como que les perteneces. Dice ella que el día que ya le tocó entregarse a Satanás, la ponen a competir con la gran sacerdotisa, que ella era una mujer mayor. Dice, no fue mucho lo que tuve que hacer, fueron aproximadamente 20 minutos de una agresión, de una violencia para poder ganar. Dice, donde nos aventábamos, dice, es como si una fuerza externa nos estuviera ayudando, porque dice que se aventaban para un lado, para otro, había sangre. Cuando llegó al punto que ella tenía que matar a la gran sacerdotisa, no lo pudo hacer. Dice, no pude matarla. Ella sola se suicidó. No es como que está permitido que te perdonen. Eso solamente, el perdonar solamente es en una cuestión divina. Entonces ella, esta mujer, se suicidó. La entregan a Satanás, la preparan, la visten, porque ya va a conocer por fin al gran Señor. Ella no lo conocía. Dice, cuando él se me presentó, era un hombre tan guapo,
además de que me empezó a hablar tan amorosamente, que yo me sentí por un momento acogida por un gran señor. Dice, todo era mentira, porque era un hombre violento que cuando la estaban a ella iniciando, donde él tuvo sexo ante miles de personas, donde él la violó enfrente de muchas personas, en donde hubo sangre derramada alrededor de ella, dice que el rostro de él cambiaba. Los ojos eran de una intensidad que lastimaba, los dientes y los colmillos eran amarillos. Dice, había terror en mi mirada cada vez que lo veía, pero tenía una necesidad de estar con él. Después de esa vez pasaron muchas celebraciones antes de que nuevamente se viera, hasta que ya terminó la preparación y entonces la mandaron como guerrera. Ella dice que al mandarla como guerrera era Satanás decir, necesito que vayan y maten a esta familia, porque esta familia está creando mucho revuelo ante Dios, está hablando mucho de Dios, está trayendo gente hacia Dios, necesito que la eliminen. Dice, esa fue una batalla, porque yo me enfrenté junto con otros demonios, nos fuimos acechando esa casa, estuvimos vigilando esa casa para el momento adecuado llegar a matar a esa familia. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando quise acercarme a esa familia era una noche bastante oscura. Nos pusimos en la parte de arriba de otra casa para estar vigilando, y cuando dimos la orden nadie se pudo mover porque la casa estaba rodeada de ángeles. Dice, ahí nos dimos cuenta que esa familia estaba protegida por alguien más. Nos tuvimos que ir, volvimos a acechar la casa, quisimos volver a agredirlos, pudimos entrar a la casa, y cuando entramos a la casa, arriba de nosotros revoloteaban luces, eran ángeles, simplemente que estaban custodiando. Una mujer se le acerca a ella y la aprisiona, la encierra en un cuarto, porque aunque ella era la mujer de Satanás, no podía traspasar paredes, no podía hacer cosas increíbles, tenía una fuerza bruta y tenía demonios que la ayudaban, pero ella era una mortal. Dice que la encierran y empiezan a hablar con ella en oración. Ella desesperada, dice, gritaba yo, sentía que me quemaba la piel, que me quemaba el cuerpo, de que ellos me estaban hablando y me estaban diciendo que tenía que redimirme, que tenía que pedir perdón, que tenía que aceptar a Cristo en mi corazón. Dice, era tanto el dolor en mi cuerpo, dice, porque aparte se escuchaba afuera dice, como pájaros revoloteando, porque ya sabía Satanás que estaba en territorio de Dios. Dice, me empiezan a convencer, me ayudan a escapar, la ayudan a escapar, a irse a otra parte, con más personas haciendo oración. Dice que una de las noches, habían pasado ya muchos días, y una de las noches ella estaba dormida cuando empezó a sentir la presencia del mal. Entonces ella se despierta muy alterada y ve como toda la gente que la estaba cuidando ya estaban preparados y empezaron a llegar. Dice, nunca había visto tanta luz divina como en ese momento. Dice que fue la vez en donde hubo la lucha entre el bien y el mal, para el bien para rescatarla, el mal para llevársela. Ella confiesa que fue rescatada, que fue liberada de ese cautiverio, pero también confiesa que desgraciadamente ella es una
de muchas muchísimas mujeres. personas. Te decía yo, te comentaba fuera del aire, que existen 10 mujeres a nivel mundial que son las esposas de Satanás. 10 mujeres que las preparan desde su nacimiento para, llegado el momento, puedan ser las esposas de Satanás. Curiosamente, no las quiere para procrear. Él no las quiere para procrear, no las está preparando porque quiera que nazca en ellas el anticristo. Él lo que necesita es la mujer que sea la líder de las brujas, que sea la líder de la secta a la que pertenece. Por eso hay muchas sectas a nivel mundial, sectas conocidas, sectas no tan conocidas. Hay unas sectas en donde los secuestros, la violencia es lo que sirve para que esta secta siga funcionando. Hay otras sectas como esta que están totalmente ocultas, pero que están todo el tiempo, de alguna manera, están captando gente para iniciarlas. Yo te comentaba que en esta ocasión que fuimos nosotros a Catemaco, que nos llevan a un lugar en donde yo le platicaba a la persona que iba conmigo, si algo nos pasara, realmente nadie se daría cuenta. Y eso que estábamos en un lugar, entre comillas, Pedro, conocido. Digo, aunque sea de escuchar, sabes que existe Catemaco. ¿Cuántas personas están en estos momentos aisladas en fincas, en ranchos, encarcelados totalmente, y ni siquiera saben qué es lo que están haciendo ahí, ni siquiera saben qué es lo que les espera? No todas corren con la suerte de que te dejen vivir. Muchas personas son... Ahí en Catemaco, fíjate que nosotros en las misas te das cuenta que hay personas que están a tu lado y ni siquiera saben qué están haciendo, Pedro. Ni siquiera saben en qué están o por qué están ahí. Tú les puedes preguntar, ¿sabes a lo que viniste? Y te dicen, ay, no, pues es que nos van a dar una barrida, nos van a dar una limpia. Cuando nosotros estábamos en la misa de iniciación satánica, escuchábamos. ¿Por qué le llaman misa? Porque digo, es que tú dices el término misa y te imaginas la iglesia. Porque es una iglesia para ellos, pero es una iglesia del mal, en donde el ritual, incluso quiero decirte que utilizan el cáliz como burla. En el cáliz lo mezclan con la sangre, no en el que estuvimos nosotros, en otros ritos que donde ya hay humanos, y es una burla para la religión. Utilizan las sotanas como burla para Dios. Aparte, porque en muchas de ellas participan incluso personas del clérigo. Entonces, lo que te impresiona es que se lleva como una misa. La gente, así como acá que la gente pasa la hostia, acá la gente pasa a recibir la sangre. Y ves cómo les escurre, Pedro. ¿Ves cómo los animales... ¿Prueban la sangre? Sí, la prueban. La prueban. ¿Ves? Y se la escurren en la piel, en el cuerpo. ¿Sí? ¿Ves cómo adoran? Y te dice, el gran sacerdote te dice, estás comprometiéndote. Ahí donde a ti te dicen que no vayas, en ese lugar donde está el alcoholismo, en ese bar, ahí está el gran Señor. El gran Señor te está cuidando, te está acechando. Y te pones a pensar, efectivamente, ¿cuántas cosas no salen de esos lugares? Que tú no te das cuenta. ¿A cuántas personas conoces cuando estás tal vez en un bar y no sabes si uno de ellos sea adorador satánico y solamente está buscando la oportunidad para convencerte y llevarte? Entonces, de que existe. De hecho, me preguntaban hace rato
que dónde están las sectas satánicas, porque hay sectas muy fuertes a nivel mundial, pero aquí en Tampico Alto hay una secta satánica muy fuerte, cerquitita de aquí, en Tampico Alto, que obviamente dices tú, bueno, voy a preguntar. ¿A quién le puedes preguntar? A nadie le puedes preguntar. ¿Quién te va a dar información? ¿Quién te va a dar información? Tal vez tú le preguntas a un paletero y tal vez el paletero sea de la secta satánica. No te va a decir, ay, sí, cómo no. O te puede decir, sí, vaya, mire, es tal día. Pero tal vez ese día que vayas, pues tú vayas a hacer el sacrificado. Se dice que en esta secta de aquí de Tampico Alto, las mujeres que tienen, antes se podía, creo que ahora ya en los hospitales está muy restringido eso, pero antes compraban los fetos a las enfermeras, los fetos de los bebés o los bebés que morían, que por alguna razón no eran entregados a sus padres, entonces eran vendidos y eran los fetos que eran utilizados en las iniciaciones o eran utilizados en los ritos satánicos, porque en el que nosotros estuvimos fue de animales, pero no podemos perder de vista que nosotros estuvimos en ese, pero más al fondo existen otros donde nosotros no tenemos autoridad ni nivel espiritual para poder estar ahí. La gente se puede preguntar, bueno, tú Isis, tú, ¿qué haces en una iniciación satánica? Una, tengo la preparación para estar en esos lugares. No me siento Dios. Soy humana y Claro. sé que puede sucederte algo. Pero si tú estás en esto, necesitas saber, conocer. Es la única manera de que puedes vencer. ¿Qué pasa con un acompañante que no tiene esa preparación que tú tienes, por ejemplo? Si no tiene fe, es un grave peligro. Si no tiene fe, En este caso, en el Eso. Creador. claro, Porque ahí te vienen dos cosas. Te viene un ofrecimiento. Yo te puedo dar lo que quieras, pero necesito que seas mi discípulo. Y la otra es que si tú tienes fe, tú estás completamente convencido que Dios es el Todopoderoso, que Dios existe y que nada te puede suceder. que lo es todo. Definitivamente 11 minutos y las 11 de la noche. La pausa, volvemos. Historias, mitos, leyendas y el por qué sucede. Después de esta breve pausa comercial, cuando el silencio habla. El miedo, el suspenso continúan. Estás en Cuando el silencio habla. Continuamos. Qué rápido se va este programa, nos quedan 6 minutos
Isis, híjole, ha sido un programa lleno de historias y no estamos hablando de una película, no estamos hablando de algún libro, quizá estamos hablando de algo que pasó, de algo real y que esta todos mujer podemos estar expuestos. Y que esta mujer da el testimonio. Hay muchas mujeres que no dan el testimonio. Hay una mujer que también se liberó de esta secta por la ayuda de otras personas. Esta mujer la habían secuestrado para prostituirla dentro de la secta. Ajá. Porque necesitaban el dinero que ella generaba para la secta. Entonces ella, eso era, pero estaba en combinación su papá y su mamá, porque su papá y su mamá pertenecían a la secta. Y el decir secuestrada es porque no podía tener vida propia. Uh-huh, sí, Ella sí. pertenecía a esa secta, hasta que llega el punto en donde es liberada. Como siempre pienso que Dios te manda a esos ángeles que se ponen en tu camino para ayudarte, y ella acepta la ayuda y se puede liberar y confiesa eso. De nada, dice que de nada le ha servido en este caso, porque las autoridades están pues metidas en este tipo de cosas, ¿no? Entonces no hay mucho apoyo para las víctimas del satanismo. Desgraciadamente, además, es bien difícil que tú llegues y digas, pues, ¿sabes qué? Mira, yo fui violada por un demonio. Ay, sí, ajá, claro, por Sí, supuesto. digo, eso legalmente no tiene validez. Así es. No es un argumento que pueda ayudar a que seas protegido, por así decirlo. Así es. Entonces, pero bueno, existen. La idea de difundir esto es que no nos podemos dejar engañar. El mal no duerme. El mal siempre está al acecho buscando víctimas. Y las personas que se dejan engañar creyendo que te van a dar una vida mejor, que esa persona maravillosa te va a dar miles y millones de pesos nada más porque le caes bien, es falso. Siempre hay algo a cambio. Siempre hay algo a cambio. Isis, como siempre, un placer compartir los micrófonos contigo. ¿Cómo te podemos contactar? Claro que sí, Pedro, estamos en el 306-4217, de lunes a sábado, de 10:30 a 2 de la tarde. Isis, pues gracias por habernos acompañado en una emisión más de Cuando el Silencio Habla. Bendiciones en la luz para todos ustedes. Un servidor, Pedro Bermea, al micrófono. Dios los bendiga. Continúen ustedes aquí en Latina 107.1 FM. Aquí terminó la hora más escalofriante de la radio. Cuando el silencio